sean bienvenidos a este canal de YouTube, Nelter de la Cruz. Por ahí no se les olvide darle me gusta, su like, acá abajo la campanita, píquenle, echen la mano, chingado. Pues ya un poco tarde, buenas tardes, perdón. Pues con una lluvia muy fuerte llegamos aquí a la Angelópolis de Atlisco. Muy fuerte la lluvia, muy despacito. Pues vamos a escuchar las últimas mañaneras ya de mi presidente más querido de todo México, incluso de América del Sur y todo de Estados Unidos y Canadá. No, qué barbaridad. Se ganó el corazón de todos. Como decía un video por ahí, no te creíamos y al final te robaste el corazón de todos, dice. Es increíble. La hicieron viral, la convirtieron en tendencia en Twitter, etcétera. Pero no me cuadra, o sea, ¿a usted le cuadra que la acusación? No, a mí me parece increíble, conociendo a Genaro García Luna, su relación con Estados Unidos. ¿Cómo lo defendían? Que pues haya aceptado sobornos del cártel de Sinaloa. Siguen defendiendo. No me cuadra, la verdad. En una entrevista reciente a la ex embajadora de Estados Unidos, Roberta Jacobson, afirmó que la información que teníamos refiriéndose al Departamento de Estado era por conducto de funcionarios estadounidenses, pero provenía por parte de mexicanos. Eran los que más información recibían y tenían sobre la corrupción de Genaro García Luna. El expresidente Calderón insiste en que no sabía nada. ¿A qué información tenía usted acceso, general? ¿Y cuáles son los personajes involucrados dentro de esos escenarios? Si mal no recuerdo, yo tenía 40 minutos. Estuvimos casi 1 hora 20 minutos. Estaba él, el licenciado Juan Camilo y yo. Ahí él me preguntó, yo contestaba. Una de sus preguntas que creo que le interesaba más era sobre García Luna. Le dije, señor presidente, le voy a decir mi verdad. Es mi verdad. No lo voy a engañar a usted, ni a mis jefes, a ninguno de mis jefes engaño, ni le digo mentiras, menos al presidente de la República, porque mi comentario puede generar decisiones dañinas para el país. Le di mi versión, me lo pidió por escrito. Días más tarde no lo llevé, se lo hice llegar a él. ¿Qué le dije? Buenos días. Buenos días. Tardes, ánimo. Hay una buena noticia de que no va a haber ninguna exposición, nada más vamos a contestar preguntas. Entonces, Bonito. además tenemos que salir a gira, Ustedes. pero tenemos tiempo. Entonces vamos a comenzar. ¿Sí? Buenos días, presidente. Lo saluda Carolina Millán de la agencia Bloomberg News. Quería preguntarle, en este sexenio, la relación con el sector privado en cuanto a la inversión pública ha atravesado diferentes fases y desde sus conversaciones con empresas individualmente, luego de las tensiones con empresas energéticas de Estados Unidos y Canadá, se han visto más adjudicaciones directas de proyecto. ¿Cómo compara esta forma de abordar la inversión en comparación con el proceso de licitaciones públicas? ¿Y opina usted que este es el camino a seguir a futuro? A ver, es acerca de la relación con el sector privado. Sí. Sobre las licitaciones públicas en comparación a la adjudicación de proyectos. Bueno, ha sido muy buena la relación con el sector privado, nacional y extranjero. No ha habido problemas con las empresas. Acerca de los procedimientos de asignación de obras, pues todos se han apegado a la legalidad
vigente. No ha habido empresas predilectas como era antes. Por ejemplo, en el gobierno de Calderón tenía como empresa predilecta a Repsol de España. Si ustedes hacen una revisión de contratos entregados a la empresa Repsol de España durante el sexenio de Calderón, van a ver que no solo fueron muchos, no se cumplió con la legalidad y abusaron. Es decir, hubo ventajas para esta empresa que afectaron las finanzas públicas del país. Luego, con el licenciado Peña, tenía otra empresa extranjera favorita, OHL. Lo mismo, todos los contratos de obra eran para esta empresa, no se cumplía con la legalidad y eran obras que se cobraban con costos elevados. En el gobierno nuestro no ha habido empresas predilectas. Si esa es tu pregunta. Hemos actuado con absoluta transparencia. Quería preguntarle también en cuanto a la deuda de Pemex. En el presupuesto de este año se contempló inyecciones de capital para la empresa. ¿Cómo considera que funcionó esta iniciativa? ¿Y ha charlado usted con la presidenta electa Claudia Sheinbaum sobre la posibilidad de garantizar aportes de este tipo en el futuro? Sí, mire, antes de que llegáramos nosotros había la política de destruir a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. No querían que existieran estas empresas públicas, querían que todo el sector energético se privatizara. Esa era la política que venía imponiéndose desde hace más de 3 décadas. Nosotros no coincidimos con esa política. Desde que estábamos luchando por la democracia, la justicia y por la independencia en sentido amplio, que la política económica la manejáramos nosotros y que no nos impusieran desde el extranjero la agenda en política económica, las llamadas reformas estructurales. Entonces, como triunfamos, pues lo que hicimos fue detener las privatizaciones y rescatar tanto a Pemex como a la Comisión Federal de Electricidad, porque en efecto iban en picada, iban hacia la quiebra. Hay datos, ¿no?, muy claros de cómo Pemex producía 1.650.000 barriles diarios cuando llegamos, y ahora produce 1.800.000. O sea,
logramos revertir la caída que se produjo durante 15 años consecutivos. Si usted ve la información, va a encontrar que en 2004 la producción de crudo, la extracción de petróleo, era de 3.400.000 barriles en el 2004, y en el 18, a finales, de 1.650.000. De 3.400.000 barriles a 1.650.000. 15 años de caída. Y nosotros estamos dejando la producción, o sea, se detuvo esa tendencia a la baja en la producción y estamos dejando una producción de 1.800.000 barriles. Y en vez de que aumentara la deuda de Pemex, se redujo. Eso no lo dicen nuestros adversarios y desde luego los que simpatizan con las privatizaciones, y mucho menos los que lucran con esa política. Pero esa es la realidad. Le puedo mostrar ahora cuánto era la deuda de Pemex cuando llegamos y cuánto es la deuda ahora. Logramos revertir la caída en la producción. Estamos hablando nada más de extracción de crudo, pero podríamos hablar de refinación y lo mismo. Dejaron 6 refinerías casi convertidas en chatarra, las rehabilitamos, compramos una refinería en Deer Park, en Houston, que ya se pagó, y construimos una nueva refinería y estamos construyendo 2 plantas coquizadoras y hemos incrementado mucho la producción de combustibles. Pero esto es en cuanto a deuda. Se llegó en el 18 a 132.000 millones de dólares de deuda, y la deuda en el 24 de Pemex es de 99.4 millones de dólares. Estamos hablando de una disminución de la deuda de Pemex en este sexenio de 32.9 mil millones de dólares. Esto no se conoce o no se dice. Y lo mismo podría comentarle sobre la Comisión Federal de Electricidad, que cuando llegamos estaba generando solo el 38% de la energía eléctrica que consumimos, y ahora ya está generando el 52%, y esperemos que para finales de año va a estar generando el 60%. Entonces, en vez de que se arruinaran estas 2 empresas públicas, se logró el rescate de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, y hacia adelante estoy muy contento porque la presidenta electa
pues coincide con los planteamientos nuestros de que estas empresas públicas son estratégicas y no podemos dejar solo al mercado o solo el manejo del sector energético al mercado, porque están de por medio los consumidores nacionales. Si hubiese continuado la privatización y quiebra Pemex y quiebra la Comisión Federal de Electricidad, el precio de la gasolina estaría a 40 pesos por litro y el precio de la luz estaría al doble de lo que se cobra actualmente. Y en todo el sexenio no ha aumentado el precio de los combustibles, porque mantuvimos a Pemex y mantuvimos a la Comisión Federal de Electricidad. Yo respeto mucho, ¿no?, a los tecnócratas privatizadores. Ellos tienen su concepción, además son empleados de las oligarquías nacionales y extranjeros, son los empleados de los potentados del mundo y a veces, como se dice coloquialmente, son más papistas que el Papa, los empleados o dependientes, gerentes. Hay una palabra que se usa mucho de los gerentes, CEO. A veces los CEOs son más ideologizados, ¿no?, que los dueños. Eso también suele suele suceder aquí. Que hay quienes se sienten fifís y pues no lo son, pero se ofenden cuando se hace un cuestionamiento a los aspiracionistas, porque ellos se sienten superiores. Pero también hay que respetar a todos. Pero esa es la explicación que puedo dar. ¿Y entonces recomendaría continuar con las aportaciones así como se hizo? Sí, claro. Eso es lo mejor para la nación. Es bueno para México. Desde luego esto no les gusta mucho a los traficantes de influencia, no necesariamente a los empresarios, porque también hay que diferenciar entre empresarios y traficantes de influencia. Los preferidos o predilectos antes, en sentido estricto, no eran empresarios, eran traficantes de influencia. Hay muchas empresas extranjeras que hacen lo que se conoce como lobby, coyotaje, para decirlo coloquialmente, y contratan incluso a políticos, expresidentes. Aquí nos ha pasado. Terminó el gobierno de Calderón y se fue de consejero de una empresa de la industria eléctrica, Iberdrola, de España. Y Iberdrola de España tiene también a políticos españoles haciendo labor de relaciones públicas en los gobiernos, donde
tiene negocios, en los países donde tiene negocios. Y no solo gobiernos, políticos de derecha, escogen también a políticos progres buena ondita, en España y en todos lados. Eso suele pasar. Zedillo entregó los ferrocarriles nacionales y se fue a trabajar de asesor a una de esas empresas que se beneficiaron con la privatización de los ferrocarriles. Así era antes. Entonces, ahora es distinto, antes como antes, ahora como ahora, y la presidenta electa pues conoce de nuestras diferencias con el modelo neoliberal, porque son dos proyectos distintos, contrapuestos de nación. Y nosotros estamos aplicando una política distinta, nueva. Y la presidenta electa también que se sepa, para que no se vayan a llamar a engaño, se ha formado, porque eso lo hemos hecho entre todos. Millones de mexicanos han participado en esta transformación y ella ha participado desde hace años en este cambio verdadero. Entonces hay quienes están esperando que se dé un viraje o que haya un retroceso, que se regrese a la política neoliberal. Pues yo les aconsejaría que vayan mejor aceptando que la política económica va a continuar y además que ha sido eficaz. Ahora hasta los conservadores nos acusan de que la política económica nuestra ayudó a que acumularan más capital los empresarios en México. Nos echan la culpa de que, según la revista Forbes, Carlos Slim tenía creo que 50,000 millones de dólares cuando inició nuestro gobierno y ahora ya llegó a 100,000 millones de dólares. Y así a todos les ha ido bien y le ha ido muy bien a la gente humilde, a la gente pobre. Hemos sacado de la pobreza a cerca de 10 millones de personas. Entonces quiere decir que el modelo económico, la política económica es buena, funciona. Imagine, hablando de macroeconomía, lo que significa aumentar los salarios de los trabajadores a más del doble y que no haya inflación o que la inflación no se haya desbordado. ¿Cómo se explica eso? Si los tecnócratas neoliberales decían que no se podían subir, aumentar los salarios porque se iba a desatar la inflación. Engañaban para
diferenciarnos, para mostrar que hay una política económica diferente. ¿Cómo explicar que México sea el país o el segundo país en el mundo con menos desempleo? ¿Cómo explicar que de todos los miembros de la OCDE, México sea el país en donde los niños son más felices? ¿Cómo explicar de que desde 1970, hace más de 50 años, hace más de medio siglo, no se había visto que el peso se fortaleciera en vez de devaluarse? Entonces, ojalá y sean más serios los economistas, los expertos en finanzas públicas, las agencias y los periódicos dedicados a las proyecciones económicas, y que profundicen más, porque es interesante. Es el único país, México, en donde se está aplicando una política distinta con buenos resultados. Presidente, ya para finalizar, le quería preguntar por una de las estrategias de su sexenio para aumentar la recaudación tributaria fue justamente acercarse a empresas grandes para recolectar impuestos que se debían. Tanto usted como la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, han hablado de que no sería necesaria una reforma tributaria en el corto plazo. ¿Prevé que esta estrategia sea suficiente para cubrir los proyectos? Y sobre todo, si se descarta una reforma fiscal, ¿hay algún impuesto en específico que usted cree que el próximo gobierno debería analizar para aumentar la recaudación? Muchas gracias. Yo soy porque no haya aumentos en los impuestos, porque ayuda mucho el no permitir la corrupción y el que se mantenga una política de austeridad republicana. Si no se permite la corrupción y no se permiten los lujos en el gobierno, las extravagancias, el gasto del presupuesto en salarios elevadísimos, en aviones, en cajas de ahorro especial, en privilegios para los altos funcionarios. Si hay ahorros, por no permitir la corrupción y por no permitir las extravagancias de los altos funcionarios públicos, no hace falta aumentar impuestos, no hace falta hacer ninguna reforma fiscal, solo que no se permita la evasión fiscal, que no haya privilegios, que no se condonen impuestos a los potentados, que todos sigamos contribuyendo y hay recursos suficientes, o sea, los ingresos alcanzan. Le voy a mostrar una gráfica de cómo hemos aumentado la recaudación sin necesidad de cobrar más impuestos o crear nuevos impuestos. A ver si tenemos la gráfica sobre recaudación por año.
Hay una que es desde el 18 a la fecha y la tendencia es que va a seguir habiendo buena recaudación. A ver si tenemos la tabla. En mi libro hay una tablita hasta el 2023. Y vamos a poner también la recaudación hasta ayer. Esa la tenemos porque es un dato que reviso diariamente. Esta es la de ayer, pero a ver si buscan la anual. Esto es hasta ayer. En tributarios, los impuestos o contribuciones, el año pasado, a esta fecha, 19 de septiembre, la recaudación era de 3.300.000.000 y ahora 3.652.000. Son 351.778 pesos más. En términos reales, descontando inflación, son 5.6 de incremento. Si incluyéramos inflación, sería 10% de incremento. Esto, si consideramos el total de los ingresos, de 3.817 a 4.33, 215.000 millones, 0.8 de incremento. Esto, si revisan, va acorde con la autorización del Congreso para este año en la ley de ingresos. Esto es lo que se estimó y esto es lo que llevamos. O sea, no tenemos faltante, no tenemos déficit y ahora a ver si vemos cómo vamos. Aquí está. Esto es lo que se recaudó en el 18, 2 billones, ya en el 19, 2.200.000, en el 20, 2.262.000. Aquí es donde nos afectó la pandemia y nos hablaban de que no íbamos a recaudar, decían los que querían que declaráramos una tregua en el pago de impuestos a los grandes contribuyentes, y es la anécdota esa que les he comentado, que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial me dijo que si no aceptaba la tregua, de todas maneras no íbamos a recaudar nada por la crisis, y fíjense que sí. Ya este es 21, ya empezamos a mejorar, aquí ya mejor, 23, mucho mejor, y esto es lo que va hasta el 24, o la proyección. De enero a agosto del 2024, los ingresos tributarios alcanzaron 3.338.000.000.000 de pesos,
Es decir, 342,000 millones más que lo observado en el mismo periodo del año anterior, un crecimiento en términos reales del 6.3%. Realmente lo muy importante, significativo, fue 19-20 por la pandemia. ¿Cómo logramos mantener incrementos en la recaudación? Nos ayudó mucho el que se reformó el artículo 28 de la Constitución y se cancelaron las condonaciones de impuestos, los privilegios que tenían unos cuantos. Entonces, por eso consideramos que no es necesaria una reforma fiscal, no hace falta aumentar impuestos. Y esta es una recomendación a todos los gobiernos. Antes de que piensen en aumentar impuestos, porque cuando hablan de reforma fiscal hay que leerlo como aumento de impuestos. Ya, es un eufemismo hablar de reforma fiscal, siempre es aumento de impuestos. Y eso estuvo muy de moda y sigue estando todavía en la política neoliberal, reforma fiscal. Y siempre decían que había que hacer la reforma fiscal y que había que apretarse el cinturón y que no había de otra. Pues sí, sí hay de otra, que en vez de que se apriete el cinturón el pueblo, el ciudadano, el contribuyente, se apriete el cinturón el gobierno y que no permita, ahora sí que se faje los pantalones, y que no permita los privilegios y que el gobierno sea independiente y que no esté al servicio de potentados. Esa es la fórmula, porque si no, no se sale adelante, no se resuelven los problemas aumentando los impuestos y manteniendo privilegios para una minoría. Pero eso es. Tani, como presidente, causerenio a pie de página, de gato anda ayuna, anda namacuanda naño coyo. Buenos días, señor presidente, causerenio de pie de página. Le voy a hacer una pregunta sobre la reforma constitucional en materia de los pueblos y comunidades indígenas. ¿Por qué se tardó tanto la discusión de esta reforma en el Congreso para que después todos los diputados se pusieran de acuerdo y lo votaran por unanimidad? ¿Qué impedía de que esta reforma se pudiera votar y que ahora se pueda enviar al Senado y estemos en espera de que se pueda publicar? Pues tiene que ver con varias cosas. Primero, que querían estar convencidos, ¿no?, de que lo que se estaba proponiendo era justo y que no significaba afectar a terceros. Y hay muchos deseos de participación
de los legisladores, y es bueno. Todos quieren participar, todos quieren opinar, estamos viviendo esos momentos. Entonces tengo información que no se tardó mucho en aprobarse en lo general, pero luego en lo particular creo que hicieron como 300 reservas y suben unos a favor, en este caso casi todos, pero querían participar. Y ahí se llevaron toda la noche deliberando. Lo importante es que aprobaron en la Cámara de Diputados, creo que por unanimidad, la reforma. Es un hecho histórico, el reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas, a los pueblos originarios, a la verdad más íntima de México, de nuestro país. Y ahora pasa al Senado y creo que no va a haber problema. Se va a discutir y en su caso aprobar la semana que viene, el martes. Y luego pasa a los estados. Y luego va a las legislaturas locales. Pero le veo buen camino. Como se dice aquí en el Valle de México, cuando le desea a uno que le vaya bien a alguien, la expresión es buen camino. Entonces, lleva buen camino esa reforma a la Constitución. ¿Qué le falta en esa agenda para la nueva presidenta en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos? La aplicación de la Constitución, de la reforma constitucional, porque si no se aplica, se convierte en letra muerta lo que está en la Constitución. Ahora lo que hay que procurar es de que se respete lo que establece la Constitución, por ejemplo, que cuando se vaya a hacer una obra se consulte a las comunidades, que los pueblos indígenas puedan recibir recursos de manera directa para sus obras, porque eso no es posible ahora y la reforma ya lo contempla. Nosotros para construir los caminos artesanales en Oaxaca teníamos que triangular para poder entregar a las autoridades de usos y costumbres los apoyos. Ahora va a ser directo. Todo eso lo contempla la reforma a la Constitución y muchas otras cosas, ¿no?, buenas. Entonces, ¿qué falta? Que se aplique, porque quedó la mala costumbre desde la colonia. Se decía, se acata, pero no se cumple. Y luego, en la época del porfiriato era lo mismo. La Constitución se respetaba en la forma, pero se violaba en el fondo. Ahora va a ser distinto porque la presidenta es una mujer
recta y con convicciones. Pero sí fue un avance importante. Presidente, ya por último, ¿esta reforma constitucional se va a publicar en lenguas maternas de los pueblos y comunidades indígenas? Porque hay muchas reformas que se han hecho que en las comunidades no hay ninguna información sobre lo que se hace en las cámaras, porque no se traduce, no hay información en las lenguas maternas. Sí, yo creo que va a traducirse en la lengua indígena, en todas las lenguas, para que se conozca la reforma. Es lo mejor. Y que además se transmita en todas las radios comunitarias donde se hablan las lenguas, que eso es otra cosa que debemos de cuidar, que no se pierdan las lenguas originarias, que no son dialectos, como se dice de manera despectiva, son lenguas. Y sí creo que va a ser así. ¿Qué tal, presidente? Carlos Guzmán, de 4 Media Telecomunicaciones, Veracruz. Que nos comente su parecer. Ya se aprobó lo que es la reforma, hablando de reformas legislativas, la de la Guardia Nacional, pues en la madrugada, sin embargo, pues sí se tardaron bastantito en el tema de los particulares. Que nos comente de inicio este tema y también algunos otros 2 temas que le quiero plantear, por favor. Bueno, yo estoy muy contento y además tranquilo, porque al aprobarse la reforma para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, esto va a significar que todo el esfuerzo que hemos hecho para crear la Guardia Nacional que ha significado en 5 años crear una institución que ya tiene el respaldo de la mayoría del pueblo, que todo este esfuerzo no se eche por la borda con el paso del tiempo, que esto no se destruya, que no vuelva a suceder lo que ya se padeció con la Policía Federal, que se inició con Zedillo y llegó a manejarla García Luna. Y se corrompió. En su mejor momento llegó a tener 40,000 elementos, pero no profesionales, no disciplinados, muchos administrativos, más que operativos. En ese tiempo calculo que habían 20,000 elementos para todo el país. Durante todo el tiempo que estuvo la Policía Federal, no hicieron cuarteles, instalaciones. Iban los policías federales a misiones y tenían que acampar a la intemperie o en hoteles. Y lo peor, que se vincularon a la delincuencia. Ahora en el juicio a García Luna, no solo lo están juzgando
por los 6 años que fue secretario de Seguridad Pública con Calderón, sino desde antes, cuando tenía que ver con la Policía Federal Preventiva. Lo están juzgando por una década, por 10 años. Entonces, imagínense, la Guardia Nacional ya tiene 130,000 elementos. Se han construido cerca de 500 cuarteles, instalaciones. Todos esos elementos han pasado por una formación. Hay disciplina. Han estado los integrantes de la Guardia Nacional bajo el mando de oficiales de la Secretaría de la Defensa. No hemos tenido problemas de abusos de autoridad, de violación de derechos humanos, de masacres cometidas por la Guardia Nacional. La gente aprueba el desempeño de la Guardia Nacional. En 5 años, o sea, crear una institución. No teníamos una institución así para garantizar la seguridad pública. Y que se quede como la Policía Federal, dependiendo de Gobernación, dependiendo de la Secretaría de Seguridad Pública, pues es un riesgo. Si se convierte igual que el Ejército, que la Fuerza Aérea, en una rama de la Secretaría de la Defensa, tenemos la garantía de que va a permanecer y va a seguir actuando con rectitud. Este es el mensaje que le da a los que mencionan de que la Secretaría de Seguridad al mando de Omar García Harfuch se va a quedar sin un brazo que puede ejecutar lo que está haciendo la Secretaría, y también sería el mensaje que le daría a los que hablan del mando civil, mando militar. Ya la doctora Shimon Pardo ha mencionado de que ella es la presidenta, va a ser la presidenta de México y es civil, pero bueno, me gustaría escuchar su precisión al respecto. Pues es eso lo que dice la presidenta. Comandante o comandanta, comandante suprema de las Fuerzas Armadas, va a ser la presidenta constitucional, Claudia Sheinbaum. Eso hay que tenerlo muy presente. Y la Secretaría de Seguridad Pública tiene muchísimas otras tareas, actividades. Tiene que ver con los reclusorios, por ejemplo, tiene que ver con toda la política de coordinación de las policías, la coordinación del sistema de seguridad pública a nivel nacional. Tiene que ver con la protección civil, con muchas cosas, muchas tareas. La última encuesta del INEGI, creo que la dieron a conocer ayer, sobre la opinión que tiene el pueblo de las autoridades de seguridad. A ver si la damos a conocer. Porque una cosa es lo que opinan los
de la llamada clase política. O los de la sociedad civil. Y otra cosa es lo que opina la mayoría de los mexicanos. Mire, percepción social sobre el desempeño de autoridades. Esta es la que dieron a conocer ayer o antier. Marina, 86.7 de aprobación por los ciudadanos. Sobre el desempeño y está el de confianza. Sobre el desempeño. Ejército, 84.3. Guardia Nacional, 77.2. Fiscalía General de la República, 61.9. Policía Ministerial, 60.8. Jueces, 60.7. Policía Estatal, 57.3. Ministerios Públicos, 56.4. Policía Municipal, 51.6. Policía de Tránsito, 45.5. Ahí es percepción, Pepe. Ya se nos quedó eso de que los mordelones son los de tránsito. Pues no, los mordelones son los machuchones. Lo que pasa es que nos habían lavado el cerebro. Este es de confianza, mira. Sí. Confianza, Marina 89.3, Ejército 86.7, Guardia Nacional 80.6, Fiscalía General de la República 65.1, Policía Ministerial 62.4, Policía Estatal 61.5, Jueces 60.5, Ministerio Público 59.7, Policía Municipal 58.3 y también Policía de Tránsito 48.5. Y percepción de corrupción en autoridades. Ahí ganan los jueces. Lo de tránsito, les digo. Y los jueces, segundo lugar. Policía de Tránsito 72.2. Sí, son corruptos. Jueces 64.6. Son corruptos. Policía Preventiva Municipal 62.4. Policía Estatal 60.7. Ministerio Público 60.2, Fiscalía General de la República 54.9, Policía Ministerial, Judicial o de Investigación 54.8, Guardia Nacional 30.6, Ejército 25.5, Marina 19.8. Es que esto es el sentir del pueblo, no de la élite. Entonces, para los de la élite, la Guardia Nacional es militarizar. Eso en el flanco izquierdo. Y la élite conservadora, me imagino que
no quiere que exista una policía, una guardia que garantice que no haya privilegios. Pero esta es la realidad. Y yo estoy muy contento porque si queda la Guardia Nacional dependiendo de la Secretaría de la Defensa, larga vida. Si no, nos va a salir otro García Luna. La quisiera firmar esta próxima semana, presidente, para que se aprueben los estados también.